Hola, hola, gracias por estar conectadas en este canal que ha sido diseñado especialmente para ti. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas en el botón de abajo, le des like a este video y lo compartas con tus amistades. El día de hoy vamos a estar hablando y practicando lettering bíblico digital y además vamos a editar un pincel para ser usado en nuestra aplicación de Procreate. Si este tema es de tu interés, quédate viendo el video. Bien, la aplicación que vamos a estar usando es la aplicación de Procreate y esta aplicación es de pago, así es que te voy a estar dejando el enlace en la cajita de información por si estás interesada en adquirir esta aplicación. Ahora vamos a estar eligiendo un papel tamaño carta. Esta medida ya viene ajustada dentro de la aplicación de Procreate, ¿ok? Ahora, como primer paso queremos elegir un pincel caligráfico y los pinceles los encontramos dentro de la primera opción. Tenemos muchos pinceles que ya vienen instalados dentro de Procreate, así es que uno de los pinceles que vamos a estar utilizando son los pinceles caligráficos. En este caso nos vamos a la opción caligrafía y los pinceles que puedes usar es el lápiz pincel, escritura 1 o escritura 2, un pincel de esquisto, un bolígrafo de agua. En este caso vamos a elegir el lápiz pincel. Ya que lo elegimos, vamos a hacer muestras de cómo está pintando este lápiz. Si te das cuenta, este estilo de pincel ya viene ajustado para que cuando nosotros ejercemos presión haga líneas gruesas y cuando quitamos la presión haga líneas finas. Sin embargo, nos está creando un degradé y también no nos está haciendo una línea perfecta a la hora de que nosotros hacemos nuestro trazo. Entonces, para eso vamos a pasar al primer ajuste que yo te propongo. Y esto es algo que a mí me gusta hacer a la hora de crear mis propios pinceles. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Quieres venir nuevamente al lápiz pincel que has seleccionado y vas a deslizar hacia el lado izquierdo y vas a dar duplicar. Si te das cuenta, ya te creó una copia del pincel original. ¿Y por qué queremos hacer esto? Bueno, básicamente porque si los ajustes no quedan como a ti te gustaría que quedaran y piensas que ya echaste a perder este pincel, simplemente deslizas hacia la izquierda y eliminas y así sigues teniendo tu mismo pincel original. Entonces, para eso queremos duplicar nuestro pincel, ¿ok? Ahora nos vamos a meter a los ajustes del pincel y vamos a ver en esta opción de ajustes cómo está configurado este pincel. Ahora, lo primero que queremos hacer es que nuestro pincel cree líneas rectas. Quiere decir que tu línea a la hora de ser diseñada no va a depender tanto de tu pulso, sino más bien de la configuración que tú le pongas. Para esta opción nos vamos a ir a la opción Pencil y después nos vamos a ir a la opción suavizado. Si te das cuenta, aquí no tiene suavizado y yo te propongo que le pongas un suavizado entre 50 y 60 más o menos. Yo lo voy a dejar en 50 y voy a venir a ver qué tal qué tan perfecta quedó mi línea, ok. Entonces yo ya la veo bien. Si yo viera que le hace falta un poco más de corrección a mi línea, entonces la corrijo, ¿vale? Pero en este caso a mí me gusta porque ya se ve mucho mejor el trazo. No depende tanto de mi pulso, de qué tan buen pulso tenga mi mano. Ahora, ¿qué vemos en este pincel? Bueno, estamos viendo que está generando un degradado en nuestras líneas y este degradado es generado debido a la presión que nosotros dejamos de hacer en nuestro pincel. Mientras más presión haga, más fuerte va a ser el tono, mientras menos presión haga, más opacidad va a tener la línea, ¿ok? Entonces queremos corregir ese degradé. Ahora, tú puedes crear varios pinceles dentro de un pincel. Si yo quiero seguir manteniendo ese pincel, bueno, ya le pondría yo aquí una configuración. En el apartado general cambiaría el nombre, lápiz pincel con degradado, tal vez le pondría así.
entonces ya tienes un pincel corregido. Ahora, si quieres crear un nuevo pincel en base a ese pincel, simplemente duplicas, ¿vale? En este caso yo quiero hacer toda la corrección dentro de este pincel. ¿Qué es lo que quiero hacer? Es cambiar este difuminado que tiene ese pincel. Entonces me voy a ir nuevamente a los ajustes de ese pincel, pero ahora me voy a ir a la opción dinámica. Y en la opción dinámica voy a activar el acumulativo. En este caso está en la parte superior, simplemente lo voy a activar y ya ves cómo cambia tu pincel. Si lo quito pone un degradado y si lo activo deja de tener ese degradado. Ahora regreso nuevamente y hago las pruebas para mi pincel. Y ahí ya me doy cuenta que mi pincel tiene ya no tiene ese degradado que me molestaba, ¿ok? Te digo, si a ti te gusta que tenga ese degradado lo puedes dejar, pero si no, lo duplicas y solamente corriges la dinámica. Y entonces regresarías a general y cambiarías el nombre a lápiz pincel sólido, por ejemplo. En cuestión de nombres de pinceles debe ser muy creativa para ponerle los nombres, ya que al tener tantos pinceles y poder crear una gran variedad de pinceles, llega el momento en donde te bloqueas y ya no sabes qué más nombres poner. Entonces a mí ese pincel ya me gustó, voy a ir a general y le voy a poner, no sé, lápiz pincel Jackie. Y ya se agregó a mi biblioteca de pinceles. Si yo quisiera duplicarlo para hacer un ajuste más, puedo hacerlo, puedo compartirlo también. ¿Ok? Esa es la forma más sencilla en la que tú puedes crear tus pinceles. Pero ahora, ¿qué pasa si tú quieres crear un pincel con un poco de textura? Simplemente regresas a tu pincel, le das duplicar y ahora vamos a entrar a los ajustes, nos vamos a ir a origen y en origen del grano voy a elegir un grano de mi biblioteca. No sé, a lo mejor queremos elegir una textura como de tiza, como de lápiz, de grafito. Entonces, ya te diste cuenta cómo quedó tu pincel, vienes y haces pruebas. Listo. Pero no es el pincel que yo quiero tener. Lo que vamos a hacer es invertir el grano. Y ya me quedó esta forma. Ahora sí regreso y empiezo a hacer muestras. Si te das cuenta, tu pincel ya tiene una textura. Si quisiera que esa textura fuera un poco más abierta, no fuera tan condensada, lo único que haría es irme a la opción de grano. Y entonces aquí empezaría a jugar con el movimiento del pincel, empezaría a jugar con la escala del pincel y probablemente un poco con la rotación del pincel. Entonces yo voy moviendo esos ajustes y entonces vengo y lo pruebo. Y bueno, es un pincel que me gusta así como está, porque a la hora de que yo cambio el tono del fondo y hago pruebas, ya se generaría un pincel con un poco de textura, ¿vale? Entonces, bueno, para eso nos sirve saber editar nuestros propios pinceles. Ahora esta es la forma más básica de crear tus propios pinceles porque de hecho puedes crear puntas de pinceles desde cero, desde creando tú misma la punta que quieres que lleve ese pincel, pero bueno, ese es otro tema que requiere más información y más concentración, ¿vale? Ahora, ¿para qué nos sirve saber hacer lettering digital? Bueno, te voy a enseñar un paso de cómo puedes crear tus propias retículas.
En este caso, bueno, ya tenemos un lienzo tamaño carta. Voy a agregar una guía de dibujo en la opción de lienzo, la activo. Y voy a cambiar el tamaño de la cuadrícula más o menos entre 230 y 250 píxeles. Después le voy a dar OK y entonces ya me generó una cuadrícula. Ahora, en este caso me voy a ir a un pincel caligráfico cualquiera, simplemente para crear líneas, y voy a basarme en esta cuadrícula para crear líneas. Entonces ahí hice una y aquí hice otra. Entonces esta retícula me va a ayudar a que yo pueda practicar mi lettering bíblico. Ahora en el centro simplemente quiero agregar una línea más y después me voy a venir con mi goma, simplemente hacerle un punteado, una línea punteada. Ahora vengo a quitar mi cuadrícula y ya me quedó mi propia retícula. Ahora, ¿qué es lo que haría? Simplemente duplicar y mover. Después todas las capas que hayan quedado con esta retícula simplemente las unimos para que se vuelvan una y le bajamos la opacidad. Y listo, esa es la forma más fácil en la que tú puedes crear tus propias retículas y en la que vas a estar trabajando o practicando tu lettering. Ahora vamos a regresar al pincel que diseñamos, que se llama pincel Jackie Sans, y tenemos el lápiz pincel Jackie Sans 1. Bueno, vamos a elegir el primero que hicimos y entonces vamos a empezar a trabajar con esto. Vamos a irnos a una nueva capa. Y empezamos a practicar nuestro abecedario. ¿Ok? Esta línea punteada de en medio nos va a servir para que nosotros podamos conectar nuestras letras. Entonces, primero te sugiero que empieces a practicar tu abecedario con el pincel que diseñamos. Recuerda que cuando vas para abajo ejerces presión, cuando vas para arriba sueltas la presión y bajas con presión, y nuevamente cuando bajas con presión subes sin presión, ¿ok? Ahora, como te comentaba, esta línea de en medio nos va a ayudar a conectar nuestras letras. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, ponemos la palabra Jesús. Ahí dejo mi conexión de mi primera letra para que yo pueda conectar la segunda letra. Ahí la dejo. Y esta línea de en medio siempre me va a estar ayudando para que yo pueda conectar todas mis letras. Por ejemplo, quieres poner la palabra Biblia. Y esta retícula va a ser de mucha ayuda para que tú practiques letras solas, es decir, las letras del alfabeto, y también para que practiques palabras, unión de palabras. En este caso, la palabra Jesús, la palabra Biblia. Y así te la vas a ir pasando, practicando todo esto hasta que ya no tengas necesidad de usar tu retícula. ¿Qué quiere decir? Que tú ya vengas, crees palabras o frases sin necesidad de tener una retícula. Y entonces así te vas a ir dando cuenta de en dónde debes corregir tus líneas, dónde debes corregir ciertas letras. A lo mejor, por ejemplo, algo que yo hago muy común es que escribo mi frase, pero si me hubiese gustado rellenar este espacio, ya sea que aquí agregue un detalle, o también lo que puedo hacer es venir, borrar la letra S y tratar de ocupar ese espacio, y así voy dejando menos espacios vacíos. Ahora lo que hago a lo mejor es todas mis frases meterlas dentro de un cuadrado o incluso de un círculo. Tú puedes crear tus círculos o cuadrados de una.
le vas a dar círculo. Entonces ya te quedó ahí tu círculo. Simplemente probablemente lo que haría es rellenar ese círculo con algún color y traería mi círculo a la parte de abajo donde está mi texto. Ok, aquí a lo mejor lo que haría es dar con mis dos dedos hacia la derecha para que se active una cuadrícula que es bloquear alfa, y entonces le cambiaría el tono del círculo para que no fuera negro, sino para que fuera del mismo color blanco. Ahora el texto, si no lo quiero negro, simplemente me voy a la varita como mágica, a este icono que está arriba, me voy a tono y saturación y me voy hacia los tonos blancos. Y esta es la forma en la que tú puedes crear tus tarjetas digitales, o puedes crear imágenes para subir a tus redes sociales como Instagram o Facebook. ¿Qué es lo que haríamos? Nos vamos a internet. Y buscaríamos alguna imagen que nos gustara, por ejemplo esta. Le voy a dar agregar a fotos y después me iría a Procreate y mandaría a llamar esa foto y listo. Aquí tengo mi foto a la que yo le haría algún diseño para mis redes sociales o simplemente para Instagram. Regresaría al pincel que yo edité, agregaría una retícula si es que así lo necesito, simplemente para ver, para tratar de centrar un poco mi diseño de mi texto. Agrego una nueva capa y después regreso a poner mi texto. Y bueno, esta sería la forma más básica y sencilla en la que ustedes podrían crear lettering bíblico digital para sus redes sociales o para alguna página web, creando retículas y creando sus propios pinceles. Esperamos que este video te haya gustado muchísimo y sea de mucha ayuda para ti. Si te gustó, regálanos un like, déjanos un comentario en la parte de abajo para hacernos saber si te gustaría seguir viendo videos de iPad Pro y de cómo crear ciertas cositas bonitas para todo este mundo del lettering bíblico. Por nuestra parte es todo, es mi deseo que Dios te bendiga, yo te mando un abrazo súper fuerte y nos vemos hasta la próxima.